Cordial saludo, mi nombre es Valentina Mantilla Mendoza, soy estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. El día de hoy vengo a exponer el artículo de investigación La maternidad subrogada como negocio jurídico en Colombia, una propuesta doctrinal para la creación de un contrato. Para aterrizarnos en el tema, es importante definir la maternidad subrogada. La doctrina lo ha definido como un acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto de compromiso, la cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a otra mujer. Es decir, que existe una parte gestante que se encarga de llevar a cabo la gestación del recién nacido y una parte que va a ser la que va a obtener los derechos de filiación sobre este menor. Asimismo, la maternidad subrogada hace parte de las técnicas de reproducción humana asistida, es decir, un conjunto de tratamientos o procedimientos que permiten la facilitación de la concepción y de llevar un embarazo a término. En Colombia existe una ausencia de regulación en nuestro ordenamiento jurídico sobre la maternidad subrogada. Sin embargo, esta ausencia de regulación no resulta ser un impedimento para llevar a cabo la práctica, es decir, que se pueden realizar contratos de maternidad subrogada, puesto que no se trata de una actividad que esté expresamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. En esta investigación se planea realizar un análisis jurídico sobre la maternidad subrogada a partir de su definición, revisión de jurisprudencia y se plantea el problema jurídico, cómo se puede crear un contrato de maternidad subrogada en Colombia teniendo en cuenta la teoría del negocio jurídico. Interrogante que se responderá a partir de las distintas fuentes del derecho con el fin de proponer una alternativa jurídica que sea viable. En cuanto a los objetivos, se tiene como objetivo general la formulación de la creación de un contrato de maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano, teniendo en cuenta la teoría del negocio jurídico. Y como objetivos específicos se tiene determinar el contenido de los elementos de validez de este contrato y sus particularidades en consonancia con la teoría del negocio jurídico y el ordenamiento jurídico colombiano, establecer las obligaciones resultantes para las partes y, por último, proponer un modelo de contrato para la práctica de la maternidad subrogada en Colombia. En cuanto a la metodología, se utilizó un diseño documental, se realizó una investigación de tipo descriptiva y propositiva y se llevó a cabo un enfoque cualitativo. Se utilizó información de distintas fuentes académicas especializadas en el área del derecho, así como de información de relatoría de páginas oficiales del Estado. En primer lugar, la Corte Constitucional se pronunció por primera vez sobre la maternidad subrogada mediante la sentencia T-968 del año 2009. En esta sentencia se reconoció el vacío legal y la necesidad de una regulación exhaustiva e integral. Asimismo, la Corte aclaró que no existe una prohibición expresa en nuestro ordenamiento jurídico para celebrar un contrato de maternidad subrogada y asimismo estableció una serie de requisitos y condiciones mínimas, entre los cuales está que la mujer que va a contratar con la gestante tenga problemas para concebir, que los gametos sean aportados por la parte comitente, que la mujer gestante tenga un fin altruista, que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como la mayoría de edad, que tenga la obligación de someterse a exámenes y valoraciones pertinentes, que se preserve la identidad de las partes, que una vez firmado el consentimiento informado, ninguna de las partes se pueda retractar, entre otros aspectos. Por otro lado, en la sentencia T-275 del año 2022, la Corte Constitucional reconoció la necesidad de regular algunas implicaciones específicas, como lo son la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido, actos de disposición del cuerpo, mediación lucrativa y conflictos originados por desacuerdos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones entre las partes contratantes. Y es que al ser un contrato que no tiene una regulación propia, los conflictos se resolverán según lo que hayan estipulado las partes. Y si esta información resulta ambigua, se generará una especie de incertidumbre jurídica para las partes. Teniendo en cuenta esta información, es posible catalogar al contrato de maternidad subrogada en Colombia como un contrato atípico y nominado, ya que carece de una regulación normativa, se origina en la autonomía privada y la libertad contractual, se encuentra por fuera de modelos tradicionales ya establecidos de contratos, pero aún así resulta ser una fuente de obligaciones que es ley para las partes. Ahora bien, para estudiar la teoría del negocio jurídico es necesario partir de su origen, es decir, del acto jurídico, el cual ha sido desarrollado tanto por la escuela francesa como por la escuela alemana. Según la escuela francesa, el acto jurídico es todo acto que tenga unos efectos jurídicos, y esa misma definición la tiene el negocio jurídico.
En cambio, para la escuela alemana, el acto jurídico es todo comportamiento que genera unos efectos jurídicos, pero se diferencia del negocio jurídico en el sentido de que el negocio jurídico es un tipo de acto jurídico que tiene la particularidad de que busca generar, extinguir, crear, modificar una serie de derechos. En Colombia, la teoría del negocio jurídico ha sido incorporada por el artículo 864 del Código de Comercio, donde se dice que un contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y por otro lado, el artículo 1502 del Código Civil, que establece los requisitos para obligarse, los cuales son la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Dentro de nuestra investigación realizamos un análisis de cada uno de los elementos de validez, consentimiento, capacidad, objeto lícito y causa lícita dentro del contrato de maternidad subrogada y logramos observar que a pesar de ser un contrato típico y nominado, cumple con cada uno de los elementos de validez de la teoría del negocio jurídico. Por otro lado, al analizar las obligaciones de las partes contratantes, tenemos como obligaciones de la parte gestante someterse al procedimiento de subrogación uterina y llevar el embarazo a término, adoptar todos los cuidados necesarios y exámenes que hayan sido ordenados por el médico, con el fin de que el embrión no tenga o se prevenga que el embrión tenga alguna afectación y se pueda llevar el embarazo a término, que la parte gestante efectúe la entrega del recién nacido según las condiciones que hayan pactado las partes en el contrato, y teniendo en cuenta esa información es posible clasificar las obligaciones de la parte gestante como obligaciones de medios y obligaciones de hacer. Obligaciones de medios en el sentido de que la parte gestante no se compromete a un resultado en específico, sino a utilizar su mayor diligencia, cuidado, prudencia para la realización de la gestación. Y son obligaciones de hacer, ya que constituye una serie de hechos o actos positivos que debe efectuar esta parte para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, en las obligaciones de la parte comitente se tienen aportar el material genético, pagar todos los costos relacionados con el tratamiento médico al que se somete la parte gestante y recibir al recién nacido, obligación de la cual no se puede retractar como lo ha dicho la Corte Constitucional. Ahora, estas obligaciones constituyen obligaciones reales, en el sentido de que independientemente de si el contrato se celebra en modalidad onerosa o modalidad gratuita, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional puso como una de sus condiciones que se tenga un fin gratuito, pero como no hay una prohibición expresa, esto nos permite que cualquier persona pueda celebrar un contrato de maternidad subrogada con un fin lucrativo. En cualquiera de los dos casos se constituyen obligaciones de dar para la parte comitente, en el sentido de que si es lucrativo, va a tener que dar una suma de dinero a la parte gestante. Y si es gratuito, tendrá que dar una suma de dinero en compensación de los gastos que tuvo que costear la parte gestante. En cuanto a las conclusiones, se tiene primero la ausencia de una regulación propia junto con las órdenes y requisitos brindados por la Corte Constitucional hacen posible que podamos clasificar al contrato de maternidad subrogada en Colombia como un contrato atípico, innominado, de ejecución sucesiva, puesto que para el cumplimiento de las obligaciones se hacen una serie de prestaciones a lo largo del tiempo que no se cumplen de manera instantánea, que se puede presentar de modalidad gratuita o onerosa y que a su vez es un contrato completamente válido dentro de la teoría del negocio jurídico. Segundo, tanto la parte gestante como la parte comitente obtienen una serie de obligaciones específicas al suscribir el contrato de maternidad subrogada en Colombia, que pueden tener una clasificación según los tipos de obligaciones existentes en la doctrina, en la jurisprudencia. Y tercero, las implicaciones para ambas partes derivados del contrato pueden ser aún más especificadas y determinadas mediante la formulación del modelo de contrato que se plantea en esa investigación. El modelo de contrato se encuentra actualmente en producción, pero algunas de sus cláusulas más importantes son respecto al objeto del contrato y la responsabilidad de los sujetos. Muchas gracias.